Bien, bien, ajustando algunos detalles nada más. Como bien decíamos en la primera parte de la reunión, de que las decisiones, o sea que, perdón, el costo para una entidad es el que nos permite en realidad ir un poco haciendo más eficientes nuestras operaciones, ¿verdad? Anteriormente, si queríamos de repente, por ejemplo, decir que queremos más ganancia, queremos más margen en la empresa, por ahí nosotros podríamos decir nomás que queremos de repente alzar el precio del producto, entonces ya teníamos más, un poquito más margen de utilidad, ¿verdad? Pero en estos tiempos nos muestra la academia, ¿verdad? O la información misma de que, si podemos volver a repetir la palabra información, ¿verdad? O la globalización, si queremos llamarlo también así, porque así también nos dice los materiales, los libros, ¿verdad? De que hay una abundancia de información cruzada, ¿verdad? Entonces, todo el mundo conoce las operaciones de los otros, ¿verdad? Entonces, por ahí nosotros le conocemos a la competencia nos conoce a nosotros, ¿verdad? O se conocen entre sí, manejan los precios. Entonces, es un poco de repente difícil, por ejemplo, tener un mercado a base del monopolio como se tenía antes. Entonces, hoy en día hay mucha competencia, encarnizada, nos dice el material. Entonces, la gente tiene que ir buscando un poco varios mecanismos para poder hacer que su empresa, su emprendimiento de repente o las operaciones que hace sean más rentables sin importar el rubro en el que esté, ¿verdad? Eso es muy importante también que enmarquemos porque muchas veces nosotros pensamos que al hablar de costo pensamos que es solamente producción, ¿verdad? Producción de bienes de consumo a base de materia prima o materiales y nuestra sociedad, ¿verdad? Pero nuestro entorno nos muestra a nosotros, varias veces también ya lo hablamos en clase, nos muestra a nosotros de que no solamente se produce esos tipos, ¿verdad? O sea que en realidad se produce muy poco luego, se fabrica muy poco, perdón, en nuestros medios, ¿verdad? Se trabaja con otro tipo de emprendimiento, en realidad es mucho más de prestación de servicios, de empresas comerciales, ¿verdad? Allá también en la profesión o la carrera que estudiamos nosotros, que tiene mucha relación con lo que es, por ejemplo, la prestación de servicios, y finalmente también ello tiene un costo, ¿verdad? Entonces, es como si fuera fabricar una mercadería y vender es también prestar el servicio. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tendríamos que hacer o tenemos que hacer o buscamos hacer en estos tiempos? Es un poco hacer de que nuestro costo no precisamente que sea barato, ¿verdad? Sino que sea eficiente en realidad el manejo de nuestros costos en la empresa. Eso es lo que nos va a permitir un poco en realidad esa cuestión de más margen, de más ganancia, de más utilidad. Se dice lo que en estos tiempos aquellas empresas que manejan un poco más mejor el tema de sus costos son las que un poco va a marcar la diferencia. Y también nos ha mostrado la contabilidad de costos, de gestión y costos, de que no solamente sirve un poco para ver, controlar las operaciones, ¿verdad? Y ver lo que pretendíamos hacer, sino que también nos sirve para tomar decisiones, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva esta unidad, como lo tomamos la primera parte, esta es la segunda, después vamos a mirar un poco desde los números también como nos gusta a nosotros, ¿verdad? Siempre desde el lado práctico, ¿verdad? Esta segunda parte ya nos muestra un ejemplo y después seguramente vamos a ver un ejercicio también, ¿verdad? Entonces, en realidad, cómo nosotros eh, podemos tomar decisiones o cómo tendríamos que utilizar esto para la toma de decisiones en las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El tema de los costos. Y vemos, ¿verdad? Que siempre lo hablamos que las grandes empresas, las medianas, por ahí las pequeñas también muchas veces la que se van especializando un poco de repente va teniendo esta cuestión de mecánica o buena mecánica de trabajo, entonces va tomando estos números, por ejemplo, ¿verdad? En cuenta y va tomando decisiones a base de estos, ¿verdad? Es muy importante también porque en realidad nosotros pensábamos que la contabilidad de costos solamente servía, por ejemplo, para mirar los errores que habíamos
cometidos, ¿verdad? Como empresa, perdón, en el semestre pasado, en el periodo pasado, en operaciones pasadas, por ejemplo, o en compra de un artículo que no tenía que ser, ¿verdad? O en prestación de un servicio que no tendría que tener eso. Entonces, no solamente eso, sino que de repente eso, estos números y esa proyección, que es más lo que tomamos nosotros en contabilidad de gestión 2, ¿verdad? Y en costo 2, si queremos llamarlo así, es la proyección, ¿verdad? La preparación de antemano de las operaciones que vamos a emprender, ¿verdad? Entonces, el camino que vamos a tomar en el ámbito empresarial y por ahí las correcciones que vamos teniendo por el camino. Eso es lo que nosotros estamos tratando de mirar desde la contabilidad de gestión 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para ello, perdón, voy a un poco tratar de presentarles un poco el material si la tecnología me permite, ¿verdad? ¿Dónde se fue mi material? Acá, compartir. No sé nomás dónde estaba, no sé cuál de los dos es, ¿verdad? Em, Creo que en pantalla va a estar. Un ratito nada más, sepan disculparme. La tecnología a veces un poco nos toma de contramano, ¿verdad? De pantalla, si por ahí me permite entonces, le quiero compartir el material, la segunda parte de la exposición de la unidad, esta que le estoy mostrando. Un ratito nada más. Muy bien. La segunda parte les decía. Entonces, para exponerle un poco esto, eh, más o menos le estaba comentando que ya tiene como un caso de ejemplo, ¿verdad? Dato nada más. Estoy teniendo pequeños inconvenientes con mi equipo aquí. Ya enseguida lo vamos a ajustar. Vamos a tratar de minimizar muy bien. Excelente. Yo creo que por ahí más o menos ya está, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel cumple la información administrativa, dice, en la toma de decisiones a corto plazo, por ejemplo? Nosotros sabemos que todos los días en las empresas, en el trabajo, ¿verdad? Se van tomando decisiones así a la marcha, a corto plazo en realidad. Entonces, ¿qué papel un poco cumple la información, dice, administrativa? Porque nosotros decíamos que en las empresas nos deberíamos de manejar a bases de informaciones, ¿verdad? A bases de buenas informaciones, obviamente, ¿verdad? Por ahí eso nos permite un poco ver cómo se va a comportar el mercado, por ejemplo, ¿verdad? Qué producto sale más, qué producto se vende más, cómo está el clima, ¿verdad? De repente si es un servicio, en qué lugar nos ubicamos más, ¿verdad? O de repente si fuera una empresa de compra-venta de productos electrodomésticos, entonces la temporada, cuál es el que se vende más. Entonces, todo eso es información, no solamente lo que la contabilidad de gestión y presupuesto, por ende, nos quiere mostrar un poco, es no solamente observar lo que pasó y a base de eso tomar una decisión, ¿verdad? Sino toda la información que hay, ¿verdad? En el mercado, que hay, por ejemplo, en los alrededores, entonces a partir de eso para ir tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, les decía yo que esta parte de la clase un poco es nos muestra un poquitito a través de un pequeño ejemplo, entonces la toma de decisiones, por ejemplo, puede haber un abanico de posibilidades, ¿verdad? Entonces tendríamos que tomar una decisión la cual sería o tendría que ser, perdón, también la más acertada para la empresa. Eso es lo que un poco nos quiere mostrar. Muy bien, dice modelo para la toma de decisiones, dice a corto plazo. Dice que a continuación se presenta un modelo para la toma de decisiones tácticas, dice. Son 6 pasos de la que consta este modelo, dice. Primero, ¿cuáles? Dice. Vamos a llevar el cuadro que nos va de repente, son 6 pasos, decíamos. Aquí más o menos ya vamos a mirar el número, dice, por ejemplo, dice. Ay, 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 se me está molestando un poquitito, vamos a ver, ay, para disculparme, creo que por ahí estamos. Primer paso, dice, es definir el problema. Entonces, hay un problema el cual nosotros tenemos que definir primerito. Después hay un segundo paso en el cual dice identificar cuáles son las posibles alternativas que tenemos, ¿verdad? Algunas alternativas, ¿verdad? El tercer paso para esto, ¿verdad?
la sexta creo que no se ve aquí, hay un pequeño problema, vamos a mirar después, dice, identificar los costos, dice, y beneficios relacionados, dice, con cada una de las alternativas. Yo voy a ir barajando, si se puede decir de esa manera, todas las posibilidades que yo tengo y de las cuales yo voy a tomar seguramente la más adecuada para la empresa. El paso número 4 dice totalizar, dice, los costos relevantes y los beneficios para cada una de las alternativas factibles. O sea que de repente yo puedo mirar una alternativa y me parece mucho más difícil de repente de sostener, de hacer, elaborar, planificar o llevarlo a cabo si quisiéramos llamarlo así, pero por ahí eh, es mucho más beneficioso para la empresa. Entonces de repente yo puedo decantarme por aquella alternativa después finalmente. En el penúltimo paso dice también considerar los factores cualitativos, ¿verdad? Entonces también eso es muy importante, ¿verdad? No solamente las empresas hoy en día se maneja con números, ¿verdad? No solamente hay una teoría que decía que desde antes, ¿verdad? Que la única idea que tienen las empresas cuando se funda, cuando trabajan, dice, es la de ganar. Lo único que quiere, dice, es ganancia. Pero en estos tiempos va cambiando un poco también. ¿Por qué? Porque la sociedad, tanto civil y económica, se ha vuelto un poco diferente. Entonces, nos volvimos un poquito más especiales, ¿verdad? Entonces, no solamente es la ganancia. Por ahí, si nosotros adquirimos un producto, queremos otras cosas que venga con eso también, ¿verdad? Por ejemplo, como la garantía, como la atención postventa, todas esas cuestiones. Hay un sinnúmero de situaciones que podíamos de repente tomarlo como ejemplo y traerlo hasta aquí, pero entonces no solamente es como antes vender, sacar la ganancia y termina ahí de repente la operación. Muy bien. En este caso dice que en la definición del problema dice que hay un pequeño problema en una empresa, la cual es incrementar, dice, la capacidad del almacén y de la producción. O sea que la empresa necesita, dice, ampliar su capacidad, tanto, dice, de almacén, ¿verdad? Si queremos llamarle depósito, y también de la producción. Eso necesita en realidad la empresa. Luego en el segundo paso dice, tiene varias alternativas, por lo menos 5 encontramos por ahí. Número 1 dice es, la primera opción que tiene es construir una nueva planta, por ejemplo. Uno nuevito, nuevito. ¿Verdad? La segunda dice rentar una planta más grande y arrendar la actual. De repente la planta o el depósito, la empresa donde estamos o donde está esta empresa es luego propio. Entonces, lo que querría hacer en este caso, o sea que una de las opciones que tiene es alquilar uno más grande que la que tiene y también alquilarle a otras personas su propio almacén para que de repente entonces esa diferencia seguramente, o sea que esa parte le pueda cubrir el alquiler y una parte más pagar para la empresa que tiene hacia allá, ¿verdad? Muy bien. En el tercer punto dice rentar una planta adicional. Ya tiene luego uno que es propio y por ahí puede, dice, alquilar otra planta similar también, ¿verdad? En en la opción, perdón, número 4 dice rentar un almacén adicional. Primero era una planta grande, ¿verdad? Y el otro es un depósito nada más adicional también. Y en la quinta opción dice comercializar productos ya manufacturados en lugar de continuar produciendo. También tiene, dice, una opción, por ejemplo, de comprar ya productos seguramente desde fábrica, traerlos, retenerlos un rato y enviarlos ya al cliente. Ya no volver, o sea que ya no producir en ese caso. Es una opción también que tiene la empresa, dice. Muy bien, en el paso número 3 dice identificar los costos y beneficios, ¿verdad? Los dos polos diferentes relacionados con cada una de las alternativas factibles. Nosotros tenemos que estudiar bien, bien, bien tanto su costo y el beneficio que va a traer, por ejemplo, una decisión que nosotros tomemos en la empresa. ¿Verdad? Muy bien. Y tomamos, dice, hay dos alternativas más o menos, la que más o menos por ahí se encuadra más, dice. La alternativa número 4 dice, el costo de producción, por ejemplo, ahí dice es
350.000 y la renta de almacén va a ser 130.000, por ejemplo. Entonces, más o menos va a ser 480 si tomamos la alternativa número 4. Si tomamos la alternativa, perdón, número 5, dice que el precio del producto, si compramos nomás, es 460.000. O sea que hay una diferencia, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice, ¿verdad? En el paso número 4 dice, vamos a mirar todo lo que hay. Dice ahí, por ejemplo, hay una palabra que se llama costo relevante y relevante, por ejemplo, para nosotros. Todo lo que tenemos, ¿verdad? Todos los abanicos de repente. Entonces, ahí ya vemos que hay una diferencia de 20.000, ¿verdad? Perdónenme que yo siempre les digo, tomamos números pequeños. La idea perdón, entender el procedimiento o el proceso, cómo se hace en realidad. Entonces, ahí ya vemos que si tomamos ya ahí la opción, perdón, número 5, la alternativa número 5, tenemos, dice, un diferencial, perdón, por la gripe y por la manera de hablar, dice, me cuesta mucho, pero ahí estamos para trabajar, ¿verdad? Hay un diferencial, dice, de 20.000, dice. Entonces yo me decantaría así de una por la alternativa número 5. Pero ¿qué dice el paso número 5? Dice, considerar también los factores cualitativos, dice. Y vamos a mirar ahí. Número 1 dice, calidad del proveedor. Número 2 dice, confiabilidad en el proveedor. Número 3, estabilidad de los precios, por ejemplo, ¿verdad? Y la 4 dice relaciones laborales e imagen en la comunidad. Por ejemplo, si yo llego a producir un producto, ¿verdad? Vender un producto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yo estoy trayendo, un ratito nada más, sepan disculparme. Acá está. Acá ya se ve, creo que después vamos a volver a mirar otra vez la pantalla completa, ¿verdad? Si yo llego a producir en el barrio donde estoy, por ejemplo, hay mano de obras seguramente del lugar que yo estoy empleando. Entonces yo tengo una imagen dentro de la comunidad. Y en el sexto paso dice ahí tomar una decisión, dice. Y entonces tomamos la decisión, o bueno, según este ejemplo se tomó la decisión, dice que de continuar con la producción y rentar un almacén adicional. ¿Por qué, verdad? O sea, ahí vemos fácilmente que había una diferencia que decantaba a favor de la alternativa número 5, por ejemplo, ¿verdad? Pero al final se tomó la alternativa número 4. Pero lo que nos indica esto es que eh, no solamente se tiene que tomar los factores cuantitativos, sino también los factores cualitativos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros vendemos? Cuando decimos vendemos, no solamente el producto, ¿verdad? De repente está la imagen, por ejemplo, de nuestra empresa, ¿verdad? Está lo que nosotros estamos construyendo, por ejemplo, como entidad, ¿verdad? De repente, si nosotros estamos produciendo, fabricando productos a base de materia prima, lo estamos convirtiendo en un producto terminado, le estamos dando ejemplo, mano de obra a 300 personas, 300 entre padres y madres de familia. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? Nosotros, sin darnos cuenta, vamos a hacernos parte de la empresa, como ejemplo de que somos parte de la empresa. Entonces, nosotros estamos dando la posibilidad, por ejemplo, a 300 familias, si queremos llamarlo así, de que dependa de nosotros y a través de ello pueda, por ejemplo, educarse, alimentarse, tener salud, tener seguro social, toda esa cuestión. Entonces, cuando hablamos de una empresa, cuando hablamos de un trabajo, cuando hablamos de un rubro, pareciera que es algo tan simple, pero no lo es en realidad. Es algo mucho más complejo, ¿verdad? Porque detrás, perdón, de cada persona que trabaja con nosotros, hay varios factores en realidad que influyen, hay varias personas que dependen. Entonces, generalmente la persona de clase media para abajo, entonces, trabaja para estudiar, vivir y comer. Entonces, muchas veces cuando se emplea, por ejemplo, en este caso, entonces, las empresas, sin darse cuenta, están apostando muchísimo a eso. Muy bien, para tratar de volver a mirar lo que vimos hace rato en el cuadro, dice en el paso 1 se tenía, dice la definición del problema. El primer paso es reconocer, definir un problema específico.
Esa empresa que nosotros vimos como ejemplo se llamaba, entre comillas, Vipalis. Por ejemplo, los miembros del consejo administrativo de la compañía Talis reconocen la necesidad de más espacio para oficinas, almacenes y producción. La cantidad de espacio necesario, las razones para que se dé esta necesidad y de qué forma se utilizará el espacio adicional son todas dimensiones importantes del problema. Sin embargo, dice la pregunta central es ¿cómo se obtendrá el espacio adicional? O sea que en el punto número 1 nos muestra todito el problema que hay, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la cuestión a solucionar? Decía, ¿verdad? ¿Cómo se va a obtener ese espacio adicional? Muy bien. Entonces, en el paso número 2, lo que nos fuimos a ver, según el cuadro, dice, era identificar la alternativa, o las alternativas, perdón, porque eran varias, dice. Consiste, dice, en una lluvia de ideas, por ejemplo. Como yo dije, varias opciones, ¿verdad? Con todas las posibles alternativas para solucionar el problema, dice. En el caso de la empresa, se encontraron las siguientes, alternativas, y eran 5, que era construir una nueva planta, ¿se acuerdan? Rentar una planta más grande y arrendar la actual que tenemos, rentar una planta adicional, por ejemplo, o de repente un depósito adicional, o también se podría tomar la opción de comercializar productos ya manufacturados en lugar de seguir produciéndolo, por ejemplo. ¿Verdad? Como parte, dice, de este paso, dice, la empresa debe eliminar las alternativas que no son factibles en función del costo financiero y de oportunidad, que también vamos a tocar después también. Y del riesgo dice que cada una implique para la empresa. La primera alternativa es desechada. Dice, ¿por qué se desechó? Por ejemplo, acá ya nos pone ya como ejemplo. Porque implica, dice, mucho riesgo para la compañía. El construir, dice, una nueva planta. ¿Verdad? La segunda, no es posible ejercerla, dice, a una cláusula impuesta por el banco. Teníamos un problema con el banco por el tema de un préstamo que habíamos hipotecario, ¿verdad? Hecho, y teníamos el tema de la firma ahí, un problema de la firma. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y qué establece que el bien con gravamen, dice, no puede ser arrendado hasta que se liquide el préstamo? ¿Verdad? La tercera opción se rechazó, dice, porque implicaba que la situación actual se iba a revertir y la empresa iba a tener costos muy elevados por la capacidad ociosa, por ejemplo. O sea, que la capacidad no utilizada, entonces de repente le iba a costar muchísimo. Acuérdense que una capacidad ociosa, tanto en recurso humano, talento humano, si queremos llamarlo, en espacio físico, también sigue costando. Nosotros tenemos dentro de la empresa, por ejemplo, en la universidad donde estamos, hay un espacio que no se utiliza. Esa es una capacidad ociosa no utilizada, por ejemplo, ¿verdad? Eso tiene su costo. Costo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué costo? Primero lo de oportunidad, que después vamos a definirlo. ¿Qué se podía estar haciendo en ese lugar, por ejemplo, si no estaba vacío, por ejemplo? Por ahí se pudiera estado o hecho, perdón, otra cosa mucho más importante en vez de nada, ¿verdad? Por ejemplo, entre una de las cuestiones. Muy bien. Sin embargo, dice las opciones 4 o 5 resultaron, dice, factibles. O sea, que vieron, según esta empresa, que eran factibles, puesto que se encontraba, dice, en los rangos de costos y riesgos aceptables para la compañía. O sea que uno mide los rangos y riesgos de repente y por ahí nosotros decimos, hasta esto nosotros podemos. Y hasta esto hay moneda. Después ya no. Entonces por ahí está. Y por otro lado, se resolvían el problema del espacio también. Muy bien. El tercer paso era, dice, identificar los costos y beneficios asociados a cada alternativa, por ejemplo. El tercer paso de esta metodología, dice, se identificaba los costos y beneficios relacionados, dice, con cada alternativa factible, por ejemplo. O sea que yo voy a tomar uno por uno y digo, entonces, de repente, ¿qué es lo que me va a costar y qué es lo que me va a dar esta opción si yo tomo, por ejemplo? Muy bien. Y ahí vimos los números que estaban en el cuadro, ¿verdad? Costos totales, perdón, paso 4, totales de costos relevantes y beneficio obtenido de cada alternativa. Y ahí vimos, por ejemplo, la diferencia de 20.000 que le había explicado un poco, que había a favor de la opción número, ¿verdad? Número 5, ¿verdad? Se encontraba, si nosotros miramos así de onda, íbamos a tomar ya esa alternativa porque era mucho menos el costo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice. En el quinto paso dice que se tendría que considerar los factores cualitativos, dice. Aun cuando los costos e ingresos relacionados con las alternativas son de suma importancia, o sea que nosotros decimos,
Este es lo que más importa, no son suficientes, dice. Para decir entre algunas de las alternativas existentes, los factores cualitativos pueden influir en la elección del administrador, dice. Por ejemplo, dice, en la decisión que está enfrentando la empresa en cuanto a continuar produciendo o adquirir un proveedor del producto ya manufacturado, dice, existen factores importantes que aunque no pueden cuantificarse, dice, resultan importantes al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, una que yo les dije ya hace rato, y otra, calidad del producto, confiabilidad del proveedor. Hay que ver de repente si no nos va a hacer faltar el producto del proveedor, ¿verdad? La estabilidad de los precios, por ejemplo, también, ¿verdad? Por ahí es bien volátil si compramos nomás, pero si nosotros producimos, por ahí tenía casi el mismo precio siempre. Las implicaciones que tendrían los empleados y en las relaciones laborales, la disminución de actividades también, ¿verdad? Tomemos como ejemplo los dos primeros factores, calidad del producto y confiabilidad del proveedor. Un ratito nada más. Ya vamos allá. Aquí. Sepan disculparme un ratito. Muy bien. En esa parte teníamos en el sexto paso entonces la toma de decisión. Una vez dice que tanto los costos relevantes, ¿verdad? Como los beneficios generados por cada alternativa que dijimos factible han sido considerados y que han, dice, se han considerado los factores cualitativos, entonces es posible tomar una decisión. Y vimos la que VIPA ha decidido, ¿verdad? La mejor alternativa. Muy bien, también en contabilidad hay una expresión, ¿verdad? O un término que se utiliza mucho y al cual yo también quiero empezar a tocar con ustedes, ¿verdad? Para las clases siguientes y subsiguientes también, ¿verdad? Después vamos a mirarlo desde el lado de los números también. Perdón, es el costo de oportunidad, ¿verdad? Es importante dice, aclarar que no todos los datos que se requieran para tomar decisiones son proporcionados dice, por los registros de contabilidad. Como se ha explicado anteriormente, los datos, dice, contables solo muestran lo que ha ocurrido en el pasado y representan erogaciones de efectivo pasadas y por ahí futuras también, ¿verdad? Sin embargo, existen algunos costos necesarios para tomar decisiones, dice, que no implican salidas de efectivo, por ejemplo. Incluso en algunas circunstancias existen, dice, costos adicionales, dice, que se consideran insumos de ciertas alternativas de decisiones antes de efectuar su compra. Dice. Por ejemplo, dice, cuando se está analizando dice, la posibilidad de mandar a fabricar una pieza en el momento en que se opta por una alternativa, por ejemplo, yo decidí optar por una alternativa de una nueva pieza. Aparte de los costos que disminuyen por no fabricar, dice, materiales, mano de obra y otros, puede surgir un ahorro debido a que la capacidad instalada para fabricar el producto se puede canalizar hacia otras actividades, por ejemplo, lo que genera un ahorro neto de cierta cantidad, por ejemplo. O sea que yo tomé una decisión alternativa, ¿verdad? A la que yo tenía, entonces eso se llama costo de oportunidad. Y aquí vamos, dice. A esto se le conoce, dice, como costo de oportunidad. Dice, ¿qué es lo que se deja de ganar por no elegir la determinación, perdón, una determinada opción, ¿verdad? O sea que lo que yo dejé de hacer, tanto de perder o percibir por tomar una opción diferente. A eso se le llama costo de oportunidad en contabilidad de costos. Muy bien, también quería citar con nosotros, por lo menos citar esto, dejar principales decisiones a corto plazo. ¿Por qué? Porque también el programa nos pedía hablar de ello, ¿verdad? Y por ahí nos va a faltar un poco de tiempo en la clase de tocarlo, porque vamos a tocar con los números, entonces yo quisiera tocarlo con ustedes aquí también, ¿verdad? Em, las opciones, dice, de las empresas son ilimitadas, por ejemplo. Una empresa puede tener varias opciones, ¿verdad? Son ilimitadísimas. Las siguientes son las que más comúnmente enfrenta la administración. O sea que la administración día a día toma decisiones, dice, porque nosotros mirábamos, ¿verdad? Principales decisiones a corto plazo. Así se llamaba esta unidad. Entonces, la primera es seguir fabricando una pieza o mandar fabricar externamente. Un ejemplo, ¿verdad? Eliminar una línea, un departamento o seguir de repente operándolo, cerrar la empresa o seguir operándolo, aceptar o rechazar un pedido especial, por ejemplo, eliminar una línea, un producto o seguir produciéndolo, agregar una nueva línea de producto, decidir cuál es la mejor combinación de líneas para colocar en el mercado, cerrar una sucursal o seguir operándola,
trabajar un solo turno, varias, disminuir o aumentar la publicidad, operar uno en varios mercados, agregar ciertas operaciones a una línea, venderla únicamente con cierto proceso, modificar el plazo de crédito de los clientes también, ofrecer o no descuentos para reducir la cartera. Cuando nosotros decíamos principales decisiones a corto plazo, nosotros pensamos, pero ¿qué es lo que tanto se decide en una entidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos muestra a través de unos ejemplos. Esto viene desde el material que utilizamos como base mismo, ¿verdad? Que hay varias alternativas o decisiones, perdón, que uno va tomando así a la marcha en la empresa. Entonces, para eso un poco lo que nosotros nos preparamos, ¿verdad? Muy bien. Y también por lo menos manera de citar esto, ¿verdad? La fijación de precios, ¿verdad? Que también nos pide el programa, ¿verdad? Que uno de los problemas cotidianos que enfrenta la administración, dice, de una empresa es la cotización del producto, es decir, la fijación del precio al cual se deben vender. En esta sesión se profundizará, dice, los diferentes métodos que se han desarrollado. O sea que hay varias maneras de, eh, varios mecanismos para calcular, por ejemplo, qué precio ponerle al producto que vamos a vender. Y podemos decir producto y vamos a llamarle también servicio ahí si queremos. ¿Por qué? Porque decía yo o decíamos nosotros, generalmente nosotros trabajamos con servicios. ¿Verdad? Muy bien. Uno, lo que se basa en el costeo total, lo que se basa en el costeo directo, lo que se basa en el rendimiento deseado, ¿verdad? Lo que se basa en cláusulas escalatorias, lo que se basa en un determinado valor económico que le llamamos EVA, y lo que se basa en la filosofía de costeo basado en metas también. O sea que hay varios tipos, ¿verdad? Para ir viendo. Y hay uno que nosotros vamos a tomarlo así luego porque vamos a agarrarlo seguramente como ejemplo, el cual es el costeo basado en actividades, ¿verdad? La empresa que utiliza el costeo basado en actividades se prorratean sus costos solo después de un cuidadoso estudio para determinar cuáles costos cambian de acuerdo con la misma variable, generador de costo, por ejemplo. Y con ello se forma un conjunto, dice, utilizar el costeo basado en actividades ayuda a que, a que los administradores se enfoquen en cuáles actividades cambian a raíz de haber tomado una determinada decisión. O sea que cada actividad que voy de repente haciendo en un producto, en un servicio, va generando, va cambiando el costo. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice. Entonces, ir un poco viendo qué actividad de repente cambia el precio final del producto o del servicio que yo estoy ofreciendo. Más o menos por ahí termina la segunda parte de la cuestión teórica de esta unidad. La primera, como ya lo hablamos, la primera ahora sí se puede utilizar así el juego de palabras, ¿verdad? Entonces, esto también quería transmitir y después todo esto vamos a tratar de llevarlos en números prácticos, ¿verdad? Para que se pueda entender mejor. Espero, perdón, que haya sido de ayuda, ¿verdad? Y cualquier cosa o necesidad que haya, nosotros estamos por aquí y a la orden para aclarar cualquier situación o dudas que haya. ¿Está bien? Un placer, chicos, y vamos a estar hablando muy pronto.